Bueno, ayer decíamos, ¿no?, que empezó la campaña y que de repente nos vimos inundados de spots televisivos. Ahora, más allá de la campaña, que por supuesto nos interesa muchísimo, lo que vaya a pasar en las PASO, lo que vaya a pasar en las generales, ni les cuento, porque dependen tantas cosas de esto, dependen tantas cosas de estas elecciones, y estas elecciones dependen también muchísimo de lo que la mayor parte de gente pueda inteligir, pueda entender en relación a su propia conveniencia, a su propio interés, aunque sea personal. Ese interés de cada uno está inscripto en un interés colectivo, en un interés sectorial, en un interés gremial, en un interés que va más allá de la propia historia de cada uno, ¿no? Y bueno, hoy quería aprovechar estos minutos para recordar. Bueno, vieron que el Ministerio de Justicia intervino a pedido de la IGJ la fundación de Patricia Bullrich, por una cuestión de fondos que aparecieron de repente, que es una asociación sin fines de lucro y que sin embargo contaba en sus arcas en este momento con 90 millones de pesos. Es más que obvio que Patricia Bullrich financia la campaña con esa asociación, que entre otras cosas es donde se borraron los teléfonos de Milman y de las asesoras de Milman en relación al intento de magnicidio. Bueno, digamos, yo creo que tenemos que estar preparados para la cancioncilla, para el estribillo, que es lo único que puede repetir Juntos por el Cambio, el macrismo, y es justamente aquello de lo que nunca han sido víctimas y que sí, de lo que sí han hecho víctimas a mucha gente: persecución, ¿no? Así lo simplifica todo. Y después tenés a los 200, 300 monos que laburan para los medios hegemónicos repitiendo persecución, persecución, persecución. Eso no nos tiene que detener ni que amilanar, porque ya sabemos qué es lo que van a decir, y la verdad uno cree que ese saber por adelantado cuál va a ser la réplica de los grandes medios de comunicación en estos últimos 4 años ha obturado la acción política, más precisamente la acción del Poder Ejecutivo, con lo cual no nos tiene que dar temor esas acusaciones en espejo, ¿no? Eso que les sale como reflejo, que es describirse a sí mismos y decir que todo eso es el kirchnerismo. Pero más allá de los datos puntuales de la campaña, yo insisto siempre que hay 2 temas que no podemos dejar de focalizar, porque están absolutamente vinculados con la campaña, mejor dicho, con lo que vaya a pasar en este país más allá del resultado de las elecciones, o precisamente ahora están con la campaña del miedo, obvio. Uno al terrorismo de Estado le tiene miedo. Uno a determinadas cuestiones que han hecho y que proponen hacer más rápido, claro que tiene miedo. Ahora también nos van a quitar la posibilidad de leer lo que son y decirlo frontalmente. Nada de lo que digan nos tiene que afectar, nada de lo que digan, porque ya sabemos que dicen mentiras, y ya sabemos que cuando hablan del peronismo, del kirchnerismo, de cualquier cosa que no esté vinculada a sus intereses económicos, no tienen intereses políticos particularmente, tienen intereses económicos que los defienden a través de una especie de fachada política. Pero los 2 temas de los que yo no quiero que la agenda me los haga bajar, porque creo que están ahí como señaladores, y además porque están pasando cosas. Uno es Jujuy. Hoy vamos a volver con las notas sobre Jujuy y vamos a seguirlo, porque sin que uno se dé cuenta, bueno, 2 semanas, 3 semanas de notas diarias sobre Jujuy, hasta uno mismo siente, vamos a seguir hablando de esto. Sí, hay que seguir hablando de esto, porque siguen pasando cosas.
siguen pasando cosas aterradoras en Jujuy. ¿Campaña del miedo? Sí, campaña del miedo, pero del miedo que tenemos, no del que queremos disimular o impostar. No es un miedo impostado, es temor a que nos arrebaten la poca democracia que todavía nos queda. Hoy en Jujuy se mandaron, en realidad ayer salieron las cédulas de las órdenes de detención, 22 órdenes de detención en Humahuaca, pero no son órdenes de detención a manifestantes, a los que tal vez les pueda llegar una multa, o que puedan ser citados por la policía, o qué sé yo, pasar un mal rato. No, son órdenes de detención con penas, o con acusaciones, mejor dicho, no con penas, con acusaciones que tienen penas altísimas, porque son por sedición y secuestro de personas. Esto se focaliza en Humahuaca, porque en Humahuaca fue donde los comuneros, la gente de los pueblos originarios, cuando estaba cortando la ruta, descubrió a 3 policías, entre ellos infiltrados. Ya conocemos la mecánica de los infiltrados, son como los capucha de Macri. Nos hemos pasado años viendo como tipo de capucha se metían entre los manifestantes nuestros y rompían vidrios, por ejemplo, rompían fachadas de comercios, y eso le servía después a la policía de Macri para, bueno, son las famosas 14 toneladas de piedras. ¿Quiénes tiraron esas piedras? Que un manifestante en circunstancias de una represión atroz tire una piedra, a mí me parece que es esperable. ¿Qué van a esperar? ¿Qué van a pensar? ¿Que le van a ir a poner la cabeza para que le quiten un ojo? Realmente. Pero más allá de esto, por eso yo les decía hace unos días en uno de los editoriales, retengan la palabra sedición, reténganla, porque no se trata solo de Jujuy. Es algo que tienen en mente para aplicar a nivel nacional, la figura de la sedición, porque han convertido, o mejor dicho, asoma una narrativa en la que el que se manifiesta, el que está en contra de medidas, por más antojadizas, por más autoritarias y por más saqueadoras que sean, como Gerardo Morales con el tema de las tierras y con el tema del agua, va a ser acusado de sedicioso, va a ser acusado de golpista, de subversivo. No van a decir la palabra subversivo, van a decir sedicioso. Pero para el caso es lo mismo. Es lo mismo porque Gerardo Morales se constituye en una legalidad ilegal frente a la cual cualquier protesta es sediciosa. Hay que salir de esa trampa rápidamente. Por eso hay que mirar a Jujuy. Porque si lo que está pasando en Jujuy no nos pone los pelos de punta y no gritamos todos por Jujuy, esto va a derivar. Fíjense que Petri, que es el compañero de Bullrich, ya lo está acusando a Morales de tibio. Debe pretender que hagan un camino de estacas con cabeza de indios para hacerlo suficientemente duros como quiere la socia de Petri. La policía jujeña hoy entró al rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy buscando gente. Ha violado la autonomía universitaria. Y Morales amenaza con expropiar la sede de la UBA en Tilcara, porque la necesita. Entonces, se siguen sucediendo, hay una escalada para instalar un modelo de provincia autoritaria, dictatorial, con la fachada de un gobierno resistido por sediciosos. Entonces, esto hay que desmontarlo, hay que tenerlo presente, hay que hablar de esto, porque es muy grave y porque es un laboratorio. Y la justicia el Poder Judicial, mejor dicho, de Gerardo Morales, también es un señalador para que veamos lo que comentábamos, creo que ayer mismo, bueno, yo lo digo muy seguido, pongamos atención en la campaña, pero no sirve de nada que en la campaña ganemos si no logramos sacar a esta corte de donde está, porque es la que termina legitimando o deslegitimando
a los otros poderes de la nación, se ha arrogado ese atributo que no lo tiene constitucionalmente. Hoy hubo una reunión de juicio político, la próxima es el 1 de agosto, la de hoy fue fructífera. Hoy estaba leyendo un análisis que me parece que es interesante, porque a lo largo del desarrollo de estas audiencias de la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema, se vinieron desarrollando debates y especificando algunos temas importantes alrededor de los cuales se reunieron muchas pruebas y muchos testimonios. Uno de los que, al primero que se abocó la Comisión de Juicio Político fue en qué circunstancias y bajo qué presiones, y esto tiene que ver con el eje de Rosenkrantz, de Carlos Rosenkrantz, fue que apareció aquel fallo del 2x1 de beneficio a los detenidos por delitos de lesa humanidad y a las irregularidades que rodearon aquel fallo. Eso es Rosenkrantz. Después vino una segunda etapa en la que las citaciones y los testimonios estuvieron centrados en las irregularidades. Más que irregularidades, se demostró que fue algo mucho más parecido a la administración fraudulenta de la obra social de judiciales, donde el eje, la responsabilidad, recae sobre Juan Carlos Maqueda. Y hoy comenzó esta nueva etapa en la que, como resultado de la reunión de la comisión de hoy, fueron citados para el 1 de agosto tanto Silvio Robles, que es Rosati. Este es el eje Rosati. Por eso es bueno ver los temas cómo van tratándose en relación a qué. Y es que se están juntando antecedentes de delitos cometidos por cada uno de estos tres supremos. Van a ser citados para el 1 de agosto Silvio Robles, que es la mano derecha de Rosati, y Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que, como ustedes saben, tuvo que apartarse de la gestión después de que aparecieron aquellos famosos chats, de los que a lo mejor muchos no se acuerdan, porque ese material también es escondido por los medios y es tapado por la vorágine de noticias, y de repente algo escandaloso, algo que nos revuelve el estómago, algo que por sí mismo tal vez no se aprueba, pero que sí perfectamente se puede, el Poder Judicial, si quisiera, podría investigar si los hechos de la realidad real coinciden o no con los hechos descriptos en esas grabaciones. Eso se ha hecho en otras causas, por supuesto que en causas vinculadas a dirigentes del peronismo, no a causas vinculadas a dirigentes del PRO, que, como ustedes saben, bueno, también rechazaron la recusación, la Corte Suprema rechazó la recusación de Jorge Macri, la impugnación, no la recusación, la impugnación de Jorge Macri. Es decir, ya sabemos que a ellos, especialmente a los Macri, a todo lo que, a lo mejor algún enemigo de Macri en el macrismo puede ser que la Corte Suprema lo toque, pero a Macri, que es el jefe de las carpetas, que es el que tiene la info, no lo van a tocar nunca. Por eso uno se cansa de saber que la causa por cómo fue tomada la deuda con el FMI la tiene Capuchetti. La verdad, uno está harto de saber que la misma jueza que no investiga el intento de magnicidio de una manera grosera, de una manera obscena, ese no investigar, ese no querer saber, es la misma que tiene que investigar a Macri, cómo Macri tomó la deuda y si la tomó en forma regular o irregular, etcétera, etcétera, que por supuesto hay muchos indicios de que esa deuda fue tomada de una manera. Bueno, los equipos técnicos no revisaron si el país podía pagar eso. Evidentemente el país no puede pagar eso, con lo cual no le interesaba a Macri qué iba a pasar después de él en este país. Macri es Macri y sus circunstancias. Fuera de Macri y sus circunstancias, a Macri no le importa un pito nada de este país, ni a ninguno de ellos. La citación de Robles y de D'Alessandro
es importante, no se sabe si van a ir o no, pero es importante porque hoy estuvo declarando Silvina Batakis, actual presidenta del Banco Nación, que en su momento participó, cuando era delegada de las provincias, participó en las reuniones reservadas por el fallo de la coparticipación, donde, como ustedes recordarán, se perjudicó a todo el país para volver a beneficiar a la ciudad de Buenos Aires y volver a darle a la reta el mismo porcentaje de coparticipación que antojadizamente le había dado en su momento Macri por decreto. Batakis contó que en esas reuniones reservadas, donde solo podían participar las partes, asistía Silvio Robles, que era el que por chat le decía a Alessandro lo que tenían que hacer, lo que tenían que ir haciendo para lograr un fallo favorable en la coparticipación. Eso es ilegal, eso no podía pasar, no podía estar Robles en esas audiencias reservadas, sobre todo porque su nombre no figura en ninguna de las actas. Es decir, la Corte Suprema lo dejaba estar, presenciar, escuchar ilegalmente esas audiencias reservadas. Hoy se llevó un pizarrón y se le pidió a Batakis que describiera cómo era el ámbito en el que se tenían esas reuniones reservadas, dónde se sentaba cada quien y dónde se ubicaba en esas reuniones Robles. ¿Y saben dónde se sentaba Robles? Atrás de Rodríguez Larreta. Entonces, con estas evidencias, hay denuncias de los gobernadores, hay de varios gobernadores, entre ellos Kicillof. Esto de la coparticipación es un mamarracho, pero básicamente lo que quisiera transmitir, más allá de lo que pasó hoy, de lo que pasa mañana, es que esto sigue, que la investigación sigue, que hay evidencias e indicios fuertes sobre cada uno de estos por lo menos 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia, y que el tema va a tener peso si nosotros, si cada uno de nosotros, de los que estamos acá y de los que están escuchando, hace algo para mantener este tema sobre la superficie. Si no, ya sabemos la ruta que siguen estos grandes temas que modifican la suerte del pueblo argentino, van directamente al cajón de los recuerdos. Y lo de Jujuy, porque la verdad que es inaceptable lo que está pasando en esa provincia, y como por las cosas que les conté y por cosas que vamos a hablar en este programa, no ha bajado un ápice la intensidad del rechazo a la reforma constitucional. Lo que sí ha sucedido es que esa reforma constitucional entró en vigencia y están algunos ciudadanos argentinos que viven en Jujuy recibiendo órdenes de detención por sedición y secuestro de personas.